Muy buenas tardes a todos, en donde me estén escuchando en cualquier sitio de, sobre todo de América Latina. Somos 500 millones de latinoamericanos, 50 millones en Estados Unidos. Hoy estamos pasando momentos críticos ante un COVID-19, algo que para mí, lo repito, para mí basta ver las acciones que han ocurrido ahí de una forma sutil. Para mí, repito, un acto más desleal, de tintes lo más retorcido que podamos encontrar, que es la guerra bacteriológica o bioterrorismo, la guerra viral. Hay tres formas de atacar a un humano. Según los documentos de bioterrorismo, es a través de la piel. También la otra es por la vía gastrointestinal. Y la más terrible y rápida, que es la vía respiratoria pulmonar, que es la que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a ver aquí unas gráficas de Nueva York. ¿Había usted pensado que Nueva York tuviera esto? ¿Recuerda usted el efecto boomerang? Si algo salió de ahí para poder hacer un nuevo orden mundial, ya sea de algunos países o de un país, yo sospecho más de los servicios de inteligencia que está aquí arriba de México. Vemos cómo actúan, pero el mismo boomerang regresa. Eso lo hemos visto con la creación de los talibanes, la creación del Estado Islámico. Los que dirigían eran de Occidente. Hemos visto muchas cosas de las cuales han mentido de una forma sutil para que el hombre no se dé cuenta y no señale. Antes el fascismo mandaba a millones de judíos por estar mal formados, ser de otro tipo de raza según ellos, débiles mentales, minusválidos, ancianos. Pues ahora ya no es mandarlos así en trenes, de una forma. No se puede hacer, simplemente no es viable porque hay muchas cámaras. Ahora tienen que utilizar otros métodos más sutiles, en donde los lobos se vestirán de ovejas. Y yo no soy una persona religiosa, sin embargo, muchas cosas tenía razón el maestro, el último maestro que descendió en la tierra realmente hace 2000 años. Por sus frutos os conoceréis. Vemos cómo utilizaron el napal allá en Vietnam. El napal era por medio de la piel. Si te caía ese líquido no te lo podías quitar. Era un fuego líquido. Así te mataban. Vemos en el año de 1946 dos bombas que caen sobre Hiroshima y Nagasaki. No había soldados, solo había mujeres y niños. Esos genocidios que han ocurrido sin clemencia, sin ningún tipo de tolerancia a la humanidad. Estos
monstruos que se encuentran gobernando el mundo, no les interesa un bledo tu vida. Por el medio del caos haré mi nuevo orden. Eso dijo Rockefeller. ¿Quién es Rockefeller? Son los que están gobernando también todavía el mundo. Estas imágenes impactantes que estamos viendo nos hablan de aquello, de aquella viruela, de aquellas catástrofes y pandemias a nivel mundial. Pero ¿cuándo íbamos a ver países en América Latina así? Sépase, hoy día 16 de abril, que en 24 horas en Estados Unidos murieron 2.400 personas por este letal virus. Vamos tantito al polo del bioterrorismo, porque chequese usted, hay protocolos de terrorismo, hay bastantes cosas que nos hablan de que se encuentra detectado las epidemias que la humanidad ha enfrentado a lo largo de la historia. Evidencian el poder de los agentes infecciosos. Se reporta que durante el siglo VI la peste bubónica, ocasionado por Yersinia pestis, diezmó la población y generó serios efectos sociales, económicos y políticos en el norte de África, Europa y Asia. Otra epidemia de peste registrada en Europa durante el siglo XIV provocó la muerte, ¿sabe cuántos? 30 millones de personas. Desde épocas antiguas se identifican los agentes biológicos como poderosas armas que, diseminadas mediante diversas fuentes y mecanismos de contagio, provocan enfermedad y muerte. Se reporta que la armada tártara ubicó en la entrada de la ciudad de los cadáveres de personas que murieron de peste. Estas fueron así puestas como si fueran parte de una defensa, ¿no? Pues ponían a los muertos de peste para derrotar a sus enemigos en el siglo XIV. Pues nadie se acercaba. Existen informes que sugieren que durante los años de 1754, 1767, el ejército británico diseminó la viruela en las poblaciones indígenas, contagiando el virus mediante mantas de personas enfermas. Cheque usted y voy a repetirlo. Existen informes que sugieren que durante los años de 1754, 1767, el ejército británico diseminó la viruela en poblaciones indígenas, contagiando el virus mediante mantas de personas enfermas, o sea, con toda la alevosía. Otro hecho histórico fue la exposición a enfermedades como la influenza, ¿le suena?, el sarampión y la viruela, que la población nativa del continente americano enfrentó con la llegada de los conquistadores de Europa. Más reciente, se utilizó el sistema postal como mecanismo para diseminar Bacillus anthracis como arma biológica, el anthrax. En este contexto, el riesgo de eventos provocados por bioterrorismo no es ciencia ficción, lamentablemente es una realidad. Por ello, hemos elaborado el protocolo de los eventos potencialmente asociados a agentes biológicos. Cheque usted muy bien, estamos hablando de un protocolo de bioterrorismo. Así hay muchos. O sea, si usted cree que esto es un fantasía de cuestiones de un cuate paranoico, no, los científicos lo saben. Las armas biológicas, repetimos aquí en el protocolo de bioterrorismo, uno de los muchos que hay, Introducción dice que las armas biológicas son dispositivos usados intencionalmente para causar enfermedades o muerte mediante la difusión de microorganismos o toxinas, ya sean alimentos, aguas y aerosoles, o por el uso de insectos vectores. Sus blancos potenciales son las personas, alimentos y animales. Dada la globalización económica, la facilidad de comunicación y transporte internacional, un brote en cualquier parte del mundo puede considerarse una amenaza
para prácticamente todas las naciones, por lo que estos eventos están incluidos en los reglamentos sanitarios internacional RSI 2005. A diferencia de las armas nucleares, químicas y convencionales, la aparición de un ataque biológico es inesperada y difícil de reconocer, porque se trata de enfermedades que no presentan comúnmente o incluso que ya han sido erradicadas. Entre los eventos que son considerados como posibles armas biológicas se encuentran el anthrax, la peste, la tularemia, el botulismo, la viruela, fiebres. Por lo anterior es importante contar con un protocolo que establezca los alineamientos a seguir y detectar. Vayamos a otro. Esto también tiene que ver con el bioterrorismo. Dice aquí, en otra anterior divulgación nos ocupamos de la guerra biológica. El bioterrorismo es un caso concreto de ella, lo define la CDC, que son las iniciales inglesas para los acreditados a Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Así, la liberación deliberada de virus, bacterias, hongos, toxinas u otros gérmenes para causar enfermedad o muerte en las personas, animales y o plantas. Los agentes pueden ser ya existentes en la naturaleza o sufrir modificaciones que incrementen su capacidad de causar enfermedades, hacerlos muy resistentes a los fármacos o aumentar su difusión ambiental. Pueden distribuirse por aire, agua o con alimentos y los usarían individuos o grupos de fanáticos religiosos, políticos y sociales con fines de intimidación de naciones o pueblos persiguiendo fines políticos o sociales. Un informe dice que un pequeño avión cargado de 100 kilogramos de esporas de anthrax y un fumigador podría diseminar una dosis fatal para más de 3 millones de personas. Otro señala a la OMS: si un avión liberase 50 kilogramos de anthrax a lo largo de 2 kilómetros en la dirección del viento sobre una población de 500.000 personas, 95.000 morirían y 125.000 quedarían incapacitadas. Por ello, no es de extrañar el reciente aviso de que el FBI visitará a un gran número de científicos americanos para coordinar sus esfuerzos de lucha contra el bioterrorismo. Bueno, sabemos que la historia del bioterrorismo es parte de la guerra biológica, aunque más reciente, durante la década de los años 60, varios brotes de fiebre como la tifoidea, disentería en hospitales japoneses fueron causados por la contaminación intencionada de los alimentos por parte de un bacteriólogo. En 1970, 4 estudiantes canadienses desarrollaron asma, eosinofilia, infiltrados pulmonares tras consumir una comida infectada deliberadamente con huevos de Ascarius sum. En los Estados Unidos se produjo el primer ataque documentado de bioterrorismo en el año de 1984 en una población de Oregón, cuando los seguidores del gurú religioso Bhagwan Shree Rajneesh contaminaron restaurantes, supermercados, depósitos de agua con Salmonella typhimurium, ocasionando 751 casos de gastroenteritis. Su objetivo: impedir la participación de la población en las elecciones. Asimismo, en Japón, en el año de 1995, el culto fatalista Un Shinriko fue responsable de la liberación intencional del gas sarin, una neurotoxina, en el metro de Tokio. En el año de 1997 en Washington y en el 98 en Los Ángeles. Hasta la fecha, el agente bioterrorista con mayor protagonismo ha sido el anthrax. Los casos más alarmantes fueron en el año 2001 a través del correo. Se identificaron 18 casos en Nueva York, en New Jersey, Florida, Washington. Fallecieron 12 personas, nada comparado con lo que estamos viviendo. Agentes. Según el CDC, en Atlanta, los gérmenes más susceptibles de uso de bioterrorismo pueden clasificarse en 3 categorías, según su capacidad de transmisión y posible mortalidad. El grupo A son los agentes más peligrosos. Los del tipo B serían los intermedios, mientras que los del C son los de menor peligrosidad. En el grupo A encontramos anthrax o carbunco, toxinas de botulismo, la peste, la viruela, la tularemia. Grupo B, la fiebre Q, brucelosis, muermo. Grupo C, fiebre amarilla, tuberculosis, enfermedades víricas transmitidas por garrapatas.
La OTAN estudió los agentes biológicos candidatos a ser armas biológicas seleccionadas en un total de 31. Y los más destacados son el antrax y la viruela. Pero creo que las cosas han cambiado. En Europa, el punto de inflexión europeo se puede fijar en la cumbre de la celebrada, en efecto, en Gante, el 23 de octubre del 2001, tras una reunión del Comité Veterinario, con un representante de los estados. El comisario europeo de Sanidad y Consumo informó a los ministros de Agricultura de la Unión la urgente necesidad de realizar una revisión urgente de nuestros actuales sistemas de defensa contra cualquier posible ataque de bioterrorismo. Bueno, desde entonces los Estados Unidos, individuales como los organismos europeos, han elaborado planes parciales frente al bioterrorismo. ¿Por qué cree usted que en China, cuando se dieron cuenta de esto, del COVID, el coronavirus 19, lo que estamos ocurriendo, una pandemia tremenda que está ocurriendo a nivel mundial, fueron militares los que cerraron los condominios, los edificios? Fueron militares, no fueron médicos, fueron militares los que encerraron los departamentos donde vivían esas personas. Nadie salía, nadie entraba, y el que salía era totalmente rociado con un líquido y los metían o se los llevaban y ya no los volvían a ver. En días edificaron un hospital. ¿Por qué? ¿Usted cree que sí, obra del azar? Todo ese movimiento táctico tan rápido. ¿Saben qué? Ellos sabían muy bien que esto era un ataque de bioterrorismo. Por eso actuaron militares de una forma rápida. Muertos en las calles, embolsados en Guayaquil, en estado de shock. En Ecuador registra actualmente 2.800 contagios, incluidos 98 muertos. Pero lo tremendo es ahí ahorita en Nueva York, está ocurriendo en Estados Unidos. Lo que ocurre es que en Guayaquil muchas cosas, como pues también la marginación, es terrible todo eso, la marginación económica, y hace que los espectáculos, estos visuales en video, sean tremendos. Rosa se quedó con el cuerpo y de su esposo en casa por un día antes de lograr que la retiraran. En las calles también los cadáveres esperan. La pandemia trastocó el trato de los muertos de Guayaquil, alimentando la sensación de horror en la ciudad más poblada del Ecuador. El puerto de Guayaquil tiene la mayor tasa de mortalidad del país por la COVID-19 y la más alta de Latinoamérica. 1.35 muertos por cada 100.000 habitantes, por encima de Sao Paulo. Bueno, en medio del avance de la enfermedad, que en todo Ecuador deja casi 2.800 contagios, incluidos 98 muertos, la peor estadística regional después de Brasil, Rosa Romero enfrentó la pérdida de su pareja Bolívar Reyes, aparentemente por un infarto no relacionado con el virus. Y así, muchos casos. Ya dije que vamos a hacer este programa corto, pero recuerde usted las pandemias que han existido. Hace 510 años, junto al conquistador europeo, arribaron al nuevo continente pues enfermedades infecciosas en la población nativa que jamás habían sido expuestas. La diseminación de la población amerindia susceptible fue aniquilante y devastador. Se trata fundamentalmente de la virosis de transmisión respiratoria, como la viruela, la influenza y el sarampión, que producto del encuentro de poblaciones en un trasiego de población casi unidireccional y mayoritario de Europa hacia América, favorecieron la supremacía de un pequeño grupo de exploradores sobre vastos dominios como fueron el imperio azteca, el incaico de ese entonces. Al respecto, la introducción de numerosas población africana entraron a través del mercadeo de esclavos. Tuvo una decisiva influencia en la propagación de estas nuevas enfermedades de la naciente colonia. En efecto, cuando los españoles arribaron a México en el año de 1518, 518 fue Grijalva, ya en el 19 fue con Hernando de Cortés. La población aborigen ascendía a unos 25 millones, imagínense usted.
25 millones de amerindios. 10 años después había disminuido a 16.8 millones. Para 1568, ¿sabe cuántos había? 3 millones. Y para 1618 había 1.6 millones. Imagínense, de 25 millones de nativos aztecas, náhuatl. En 1518, en el año de 1618, o sea, 100 años después, llegaron a existir 1.6 millones de habitantes amerindios. Los territorios andinos de Sudamérica albergaban de 6 a 8 millones de nativos en el periodo prehispánico, fundamentalmente concentrados en los Tahuantinsuyo o el Imperio Inca, estimándose que al norte de México se estimaba que la población amerindia norteamericana alcanzaban también, ¿sabe cuántos? 20 millones al inicio de la colonización, población que también decayó producto de las epidemias originadas desde el arribo de estos colonizadores puritanos hasta el año de 1560. Bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es René Irán. Hoy tratamos bioterrorismo, pandemias de una forma rápida y escueta, sencilla. Entiéndase, las cosas no son al azar. Todo tiene un objetivo, todo tiene una razón. Esto que está ocurriendo no es mera casualidad. Se lo dice a alguien que ha estado investigando y también pensando, porque no hay que pensar muchísimo. Tienes que tener estadísticas, datos, cómo actúa. Entonces tú creas un arquetipo y sobre el arquetipo te das cuenta quién puede ser. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Tengan buena tarde, buena noche a la hora que me estén escuchando.